Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama hace un llamado por la educación sobre el medio ambiente. Noticias sobre la autoinmolación de un tibetano salen a la luz después de 5 años. El coordinador especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Robert Destro, tiene un encuentro con líderes tibetanos. El vicepresidente del Parlamento condola al ministro de la Unión, Sri Sripad. El embajador Brownback analiza la libertad religiosa mundial. El movimiento de solidaridad tibetano realiza la 78ª manifestación en Ginebra. Los tibetanos de Europa donan para las vacunas de la COVID-19 para los tibetanos en la India. Durante la conversación realizada el domingo pasado sobre la crisis de los circuitos de retroalimentación climática, su santidad el Dalai Lama dijo que la educación y los esfuerzos de los líderes jóvenes pueden crear conciencia de que las cosas van en serio con el medio ambiente y el cambio climático. Generally, world more materialistic thinking, and then finally, small circle, my nation, my community, as I briefly mentioned. So now it is quite rare who talking about world, about environment, these things. I really feel this is a sign of hope for future. Like my generation now ending. So like you, the younger generation, really, now all our hope depend on these young people. La conversación virtual entre su santidad el Dalai Lama y la activista climática Greta Thunberg vio a Susan Bauer-Wu, presidenta del Instituto Mente y Vida, los científicos Susan Natal y William Mumau, el Dr. Thupten Jinpa, traductor principal de su santidad el Dalai Lama, y Diana Chapman Walsh moderando el evento. Greta Thunberg agradeció a su santidad el Dalai Lama por apoyarla a ella y a otros en la protección del medio ambiente. And thank you to Your Holiness for being such a loud advocate for environmental protection and environmental action. I can say as a younger generation, we appreciate that very much. We are eternally grateful that you are standing up for us, not only for us, but for the future of the entire humanity and for the entire planet. And also, of course, thank you for your letter and for your support. It means a lot. And yes, although we may be very different in terms of age span and many other things, we share the same goal. We share a common goal, and that is to protect our planet and life on Earth and humanity. And so, thank you once again, Your Holiness. La noticia de la autoinmolación de un tibetano surge después de 5 años. Según los informes, Shurmu, un tibetano de 26 años, se autoinmoló en 2015 en protesta contra la represión de China en el Tíbet. Según se sabe, la protesta de autoinmolación tuvo lugar el 17 de septiembre de 2015 alrededor de la 1 de la tarde, hora local, cerca de una estación de autobuses en la aldea de Chechunka, en el condado de Driru, en la prefectura de Nangcho, en la región autónoma del Tíbet. La policía arrestó a Shurmu inmediatamente después de su protesta de autoinmolación y fue trasladado a un hospital de Chechunka, pero falleció el mismo día. Luego la policía arrestó a 3 de sus familiares y hasta la fecha no hay información sobre si los 3 siguen detenidos, sentenciados o liberados. El personal de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Información y Relaciones Internacionales dijo preocupado que la aparición de las noticias tan importantes después de más de 5 años es una descripción clara de la realidad dentro del Tíbet con las políticas excesivamente represivas del gobierno chino, la restricción del flujo de información y la censura del Internet. We have learned of a self-immolation that has happened in Tibet in 2015 on 17th of September. However, after more than 5 years, we are knowing of this information, of this incident. And this clearly depicts the repressive control and censorship over internet communication, not just internet and online, but even the flow of information through people because of the
border restrictions, as well as China not granting access to people outside Tibet to enter Tibet. So this is a clear example of the repressive policies that China is implementing in Tibet. En una visita virtual exclusiva a Dharamsala, el secretario adjunto y coordinador especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Robert Adestro, tuvo una audiencia en línea con su santidad el Dalai Lama el miércoles de esta semana. El martes, el coordinador especial Destro se dirigió a los líderes de la Administración Central Tibetana, destacando la prioridad de su papel y lo esencial de tener un esfuerzo coordinado por parte de la Administración tibetana y del pueblo tibetano en el exilio. And for us, our job is to be of service to you as you work through the preservation, really, of the Tibetan community, of the Tibetan language, of Tibetan Buddhism, and of your own special character as a people. El Sikhion, el Dr. Lobsang Sangye, elogió al subsecretario Destro por ser el único coordinador especial que en tan poco tiempo ha participado en varios webinars, emitido tantas declaraciones y ha sido el portavoz más expresivo de la causa tibetana. El Sikhion además apeló al coordinador especial Destro y a su equipo para preparar un informe sobre el Tíbet, enfatizando y destacando el estado histórico del Tíbet para el próximo informe de febrero y marzo. Además, también instó a la oficina del coordinador especial a establecer una coalición entre los embajadores estadounidenses en diferentes países y las oficinas del Tíbet, ya que la Administración Central Tibetana ahora es aceptada y reconocida formalmente por el gobierno estadounidense. If you could also, emphasize that the U.S. ambassadors in different countries could reach out to our offices of Tibet all over the world. Now that CTA is formally acknowledged by the Tibet Policy and Support Act, so it has an element of, legal entity which will be, acknowledged by different embassies, and perhaps as one step, easier step is to invite them to their receptions, July 4th receptions, so that our representative could participate in July 4th receptions all over the world, and step by step, they participate in more formal events and joint events, and that's how we build this partnership and we magnify the voices of the Tibetan people. A la reunión virtual asistieron el Sikhion, el Dr. Lobsang Sangye, Carlos del 15º Kashag, el presidente del Parlamento tibetano Pema Yukni, el vicepresidente del Parlamento Acharya Yeshi Phuntsok y miembros del Comité Permanente del Parlamento tibetano en el exilio. El coordinador especial de los Estados Unidos para Asuntos Tibetanos, Robert Destro, también tuvo una sesión interactiva con los artesanos del Instituto Norbulinka y mujeres periodistas tibetanas esta semana. El vicepresidente del Parlamento tibetano en el exilio, Acharya Yeshi Phuntsok, ofreció sus más sinceras condolencias y oró por una pronta recuperación a Sri Sripad Yeso Naik, ministro de Estado de Defensa y ministro de Estado de Ayush, quien sufrió un accidente en el distrito de Uttara Kannada, en Karnataka ayer, donde perdió a su esposa Vijaya y a su asistente personal. El embajador general de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Samuel Brownback, organizó una mesa redonda virtual sobre la promoción de la libertad religiosa a nivel mundial el jueves de esta semana. Geshe Yunsu Chödei Kelsur, director ejecutivo de la Fundación Internacional Geluk, habló sobre la persecución religiosa que está teniendo lugar en el Tíbet bajo el dominio chino y también explicó el desarrollo de la unidad de la humanidad promovida por su santidad el Dalai Lama como la mejor solución a diversas discriminaciones y abusos en el mundo. Al encuentro virtual asistieron representantes de 32 países. Las familias tibetanas radicadas en Suiza continuaron con la manifestación Movimiento de Solidaridad con el Tíbet frente a la ONU en Ginebra, Suiza. Por 78ª vez, el jueves de esta semana. El movimiento inició en 2012. El movimiento de solidaridad con el Tíbet está organizado por 5 familias tibetanas que viajan desde diferentes partes de Suiza a Ginebra el segundo miércoles de cada mes para expresar su solidaridad con los tibetanos que continúan sufriendo bajo el gobierno represivo de China y para buscar el apoyo y la atención de la comunidad internacional para resolver el problema sino-tibetano a través del diálogo. Además de las protestas frente a las Naciones Unidas, el grupo de familias emprendió una campaña de concientización sobre el Tíbet mediante la distribución de folletos en los principales lugares públicos de Lucerna, en Suiza. En 2017 también realizaron una manifestación pacífica frente al edificio de la Unión Europea.
El representante Chimi Ringsen y el personal de la oficina del Tíbet en Ginebra visitaron el lugar de la protesta para expresar su agradecimiento a las familias. Frente a los desafíos sin precedentes para combatir la pandemia de la COVID-19 originada en Wuhan, los miembros de la comunidad tibetana en Austria y un tibetano de la sección Jorgen de Suiza dieron una contribución financiera para la vacuna de la COVID-19 para los tibetanos necesitados en la India. Uniéndose a los esfuerzos de la Administración Central Tibetana en preparación para organizar la vacunación para la COVID-19 una vez que la vacuna esté lista, la comunidad tibetana en Austria contribuyó con 3.298 euros al Departamento de Salud de la Administración Central Tibetana. De manera similar, el señor Bokon Choki, de la comunidad tibetana en la sección de Jorgen en Suiza, donó 1.000 francos suizos para facilitar la vacuna de la COVID-19 para los tibetanos en la India. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.